Un cuerpo cerca de la tarta de ciruelas. Un pas de guant desaparecido. Y un invitado demasiado tranquilo. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Josué. Hemos construido algo especial aquí. Deja un comentario y comparte desde donde nos sintonizas hoy. Cada mensaje añade vida a este misterio. Siempre me emociona leer tus pensamientos. Ahora, comencemos. El pueblo de Charnley-Mead había visto muchos junios hermosos, pero pocos tan generosos con su sol como el que dio inicio al picnic anual de las maestras. La tradición se había vuelto pintoresca con el tiempo, una reliquia de cuando el Instituto de Gramática para Niñas de Charnley aún era considerado una institución seria por el condado. Pero la originalidad les sentaba de maravilla al pueblo. Les gustaban sus tradiciones como sus servilletas de lino, bien arrugadas e inmutables. Bajo el generoso roble de The Vicar's Meadow, largas mesas estaban dispuestas con tartas de melaza, jamones en gelatina y cuencos de postre que relucían bajo sombrillas con flecos de encaje. Las sillas plegables crujían bajo el peso de las solteronas mayores y los profesores jubilados, y las risas flotaban en la brisa junto con el aroma del licor de flor de saúco. Niñas con vestidos de cuadros azules saltaban por la hierba, mientras su exdirectora, la señorita Cora Pym, supervisaba el evento como un capitán en un barco que se escoraba lentamente. En una mesa, la señora Bloxham, una viuda de las de porte formidable, se abanicaba con un ejemplar de The Times y observaba a la multitud con la ligera sospecha de quien sospecha que alguien ha movido una cuchara a propósito. 2 asientos más allá, un hombre alto, de aspecto erudito y rostro de chiribía, conversaba enfrascado con el reverendo Bedobbs sobre la raíz griega de la palabra picnic. Y tranquilamente, a la sombra, se sentaba una señora mayor de cabello blanco y penetrantes ojos azules, la señorita Marple. No tenía intención de asistir este año, pero su vieja amiga, la señorita Pym, le había enviado personalmente una invitación con una nota manuscrita que decía: «Querida Jane, no sería lo mismo sin tus ojos puestos en nosotros. Hay algo en tu forma de percibir las cosas que siempre me ha reconfortado». La señorita Marple, siempre educada, había aceptado. Mientras sorbía su té aguado y escuchaba el suave murmullo de política social a su alrededor, captó algo que la hizo dejar la taza con sumo cuidado. Una joven, de unos 25 años, quizá, con el pelo castaño recogido en un moño despeinado y tinta en los dedos. Permanecía rígida junto a la mesa de caballete con los sándwiches. No era de Charnley-Mead, eso era evidente. Sus zapatos eran demasiado urbanos, su mirada demasiado inquisitiva. La señorita Marple tenía buen ojo para los desplazamientos. «Esa es la señorita Verity Cla», susurró la señorita Pym al llegar a su lado, agarrando su bastón. «Nueva profesora en la escuela. Madame Atticus. Una chica brillante, terriblemente seria. Un poco intensa, para ser sincera. No entiende la importancia del bridge ni de los crumpets con mantequilla». La señorita Marple sonrió. «Estoy segura de que tiene sus puntos fuertes». Pero incluso mientras hablaba, la atención de Verity Cla estaba fija en un hombre al otro lado del campo. Estaba hablando con la profesora de música, la señorita Deirdre Everleigh, una mujer atractiva de unos 40 y tantos años con modales de duquesa y la mirada de alguien que alguna vez había deseado un matrimonio muy bien casado. El hombre a su lado, sin embargo, no era ningún aristócrata. Era alto, guapo de una manera descuidada, y su traje oscuro era demasiado formal para un picnic. «Ese es Hugh Radnor», dijo la señorita Pym, siguiendo la mirada de la señorita Marple. «Está en la junta escolar, pero nadie sabe muy bien por qué. Heredó dinero, creo. Coquetia, sin pudor. Deirdre lo ha engañado». La señorita Marple, que una vez había visto desarrollarse un drama en el pueblo por nada más que un catálogo de semillas mal archivado, dijo en voz baja: «Creo que la señorita Cla también puede haberlo engañado». La señorita Pym dejó escapar un bufido. «Que Dios nos ayude». La campana del campanario de la iglesia dio las 12. Pasaron platos, se sirvieron postres con cuchara, y un cuarteto de flautas dulces interpretó algo poco convincente bajo la atenta mirada de Deirdre Everleigh. Hugh Radnor sonrió a todos, pero no miró a nadie. Entonces se oyó el grito. No era el lamento melodramático de una niña asustada por una avispa o por el colapso de un pudín. Era corto, agudo y se detuvo demasiado rápido. Todos se giraron. Verity Cla corría hacia el sendero del río. Tenía el rostro pálido, la mano en la boca. Y detrás de ella, despatarrada en la sombra del seto del prado, medio oculta por una mata de dedaleras y un sombrero de paja caído,
yacía una figura inmóvil. Un silencio sofocante cayó sobre el campo. La señorita Pym se tambaleó hacia adelante, agarrando el brazo de la señorita Marple. Ese es el sombrero de Deirdre Everley. Y lo era. Pero la señorita Everley no estaba de pie. En ninguna parte. Su figura era la que se desplomaba detrás del seto. La señorita Class se dejó caer de rodillas junto a la mujer caída. El señor Radnor llegó después, pálido y conmocionado. Luego el reverendo, luego la esposa del vicario, y luego el caos. Fue la señorita Marple la última en moverse. Se acercó con precisión silenciosa, con la mirada fija no en el cuerpo, sino en la multitud, observando quién llegaba, quién jadeaba, quién aferraba un bolso con demasiada fuerza y quién ya se escondía entre las sombras. Y cuando por fin bajó la vista hacia la figura inmóvil de la señorita Everley, con los ojos cerrados, los labios ligeramente separados y un leve moretón formándose bajo la barbilla, vio lo que otros aún no se habían atrevido a concluir. No había sido un desmayo, ni un tropiezo desafortunado. Era un asesinato. Y por la forma en que la señorita Verity Clapp permanecía inmóvil, con las manos manchadas de hierba y algo más oscuro, no tardarían en dar con la culpable. La señorita Marple volvió a mirar al otro lado del campo. «Pobre chica», murmuró. «Pero creo que debemos tener mucho cuidado de no resolver el acertijo equivocado primero». Para cuando la gente llegó de la cercana Larkhill, joven, nervioso y con un cuaderno demasiado limpio para tal tarea, el picnic se había disuelto en murmullos y tazas de té medio llenas sobre platillos temblorosos. El cuerpo de la señorita Everley había sido cubierto respetuosamente con una manta de picnic adornada con gansos danzantes, una elección tan absurda en su alegría que hizo estremecer a más de un aldeano. La señorita Clapp, todavía sentada en la hierba junto al lugar, parecía vaciada por la terrible experiencia. Respondió a las preguntas de la gente en un tono bajo y mesurado, con la voz entrecortada por la sorpresa y la moderación. «Sí, la encontré así. No vi a nadie más cerca. No oí nada antes del grito». El agente se rascó detrás de la oreja. «Y dice que simplemente pasó por detrás del seto. ¿Por qué razón?» «Very dudo. Yo iba a buscar mi cuaderno de bocetos. Lo dejé cerca de la línea de árboles». Siguió una pausa. «La señorita Everley y yo no habíamos hablado hoy», añadió rápidamente, como si eso mismo fuera un detalle sospechoso. «Desde el jueves». La señorita Marple, sentada bajo la carpa de té, con el regazo cubierto por el mismo chal que había tejido durante la crisis de Suez, observaba la escena con la serenidad propia de alguien con mucha experiencia en el arte de observar. Había notado la mirada que la señorita Clapp le dirigió a la gente justo antes de responder. Rápida, firme, pero innegablemente cautelosa. Una mirada que decía, «Sé cómo sonará esto». También vio a Hugh Radnor, de pie, rígido, a pocos metros de distancia, no lo suficientemente cerca como para parecer involucrado, pero tampoco lo suficientemente lejos como para parecer indiferente. Había dicho muy poco desde el descubrimiento. 2 veces se había girado para acercarse al grupo, solo para volver atrás. Y cada vez, su mirada había pasado brevemente por la señorita Clapp. La señorita Pym regresó a la tienda hecha un manojo de nervios, con las mejillas sonrojadas por la indignación. «Bueno», declaró, «este es precisamente el tipo de día que una no planea. Siempre dije que Deirdre traía demasiado drama donde quiera que iba. Aunque, por supuesto, nunca me refería a este tipo de día». La señorita Marple cruzó las manos sobre su chal. Era una mujer impactante. Segura de sí misma. Segura de sí misma, sí. Y no le daba vergüenza recordarnos que una vez interpretó a Lady Macbeth en el Teatro del Condado. La señorita Pym se sirvió una taza de té recién hecho con toda la moderación de una mujer decidida a anclarse en el decoro. Tenía una manera de eclipsar a la gente. No siempre con amabilidad. La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y qué hay de la señorita Clapp?» «No se llevaban bien, supongo». «Como el día y la noche», sollozó la señorita Pym. Deirdre no soportaba a nadie que no siguiera su juego. «Verity es demasiado seria. Demasiado lista, quizá. Chicas así alteran el equilibrio». Fuera de la tienda, la esposa del vicario conducía a las niñas más pequeñas de vuelta al césped, lejos del seto y su figura amortajada. Algunas de las mayores, estudiantes de sexto de primaria con mirada penetrante y lenguas aún más afiladas, ya habían empezado a susurrar. «Se desmayó, ¿verdad?» «No. Dicen que fue veneno. Oí que se rompió el cuello».
Siempre dices eso. La señorita Marple dejó que el suave zumbido de las especulaciones la envolviera. En pueblos como Charnley-Mead, la verdad rara vez se encontraba en las declaraciones más ruidosas. Estaba en las contradicciones silenciosas, los gestos olvidados, las cosas que la gente creía que nadie notaba. Miró hacia la mesa donde aún estaba el atril, con la partitura al viento. Deirdre había dirigido el cuarteto minutos antes de su muerte. La señorita Marple intentó recordar. ¿Había parecido distraída? ¿Nerviosa? Pero no. Deirdre parecía la misma, serena, maliciosa, sutilmente teatral como siempre. Y, sin embargo, alguien la había matado. El agente intentaba ahora acordonar la zona del seto usando solo cuerdas y su propio sentido de la autoridad. No iba bien. El señor Radnor finalmente se acercó, hablando en voz baja y entrecortada que denotaba frustración. «Llamaré al inspector jefe desde el Arquil», dijo. «Necesitará a alguien con más experiencia». «Estaba a punto de hacerlo, señor». La señorita Marple no pudo evitar notar la eficiencia con la que el señor Radnor había asumido el liderazgo, silencioso, seguro de sí mismo y demasiado rápido para alguien supuestamente tan desinteresado. Guardó el detalle. Más tarde, mientras el vicario y varios voluntarios de la junta escolar dispersaban con cuidado los invitados, la señorita Marple se dirigió hacia el seto, donde algunos agentes montaban guardia. No se acercó directamente a la escena. En cambio, caminó lentamente por el sendero que la señorita Cla había dicho tomar. Un sendero delgado conducía desde el prado principal hasta los árboles, un suave surco en la hierba, curvado como un signo de interrogación. A lo largo de su borde yacía un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero, sin abrir, intacto. La señorita Marple se agachó, fingiendo que jugueteaba con el cordón de su zapato, y examinó el suelo. Ninguna huella perturbaba la suave tierra cerca del libro. Se enderezó con un suave. Cerca, el seto era salvaje y alto, de daleras, cardos y aulagas ásperas. Pero lo que llamó su atención fue algo más pequeño. Un círculo prensado en la hierba cerca de la base del seto. Como si alguien hubiera estado allí. Observando. Esperando. Alguien que sabía exactamente cuándo la señorita Everleigh estaría sola. Esa noche, de vuelta en The Elms, una casa cómoda y ligeramente descolorida con cortinas de encaje y una profusión de geranios, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana con su labor de punto en la mano. La luz dorada del sol poniente se reflejaba en el alféizar de la ventana como miel tibia, y el tintineo de la porcelana provenía de la cocina, donde su doncella ordenaba la cena. En la mesa junto a ella había un pequeño bloc de notas con una sola palabra escrita en la parte superior: motivos. Debajo, había escrito: celos, reputación, secretos, herencia, amor. Luego, en letra más pequeña, ¿de quién tenía realmente miedo la señorita Everleigh? Porque alguien, ahora sospechaba, había planeado este asesinato mucho antes del picnic. Y alguien más, tal vez más de uno, ya sabía la verdad. La señorita Marple reanudó su tejido. Una silenciosa satisfacción asomó a sus labios. La función podía haber terminado en tragedia, pero el telón aún no había caído. La verdadera obra, pensó, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el pueblo de Charnley-Mead había reorganizado todo su calendario social para dar cabida a la muerte de la señorita Deirdre Everleigh. No era solo que alguien hubiera sido asesinado, era que alguien a quien todos conocían había sido asesinado. Y peor aún, en el picnic de las maestras. Un escándalo, sin duda. Una tragedia, sin duda. Pero sobre todo, era un enigma. En The Elms, la señorita Marple removió su té de la mañana y echó un vistazo al correo. Solo el boletín local, un anuncio de persianas y una nota de la señorita P.Y.M., breve y rígida, escrita con tinta azul en papel grueso. Jane, llámame si te sientes con ánimos. Creo que la esposa del vicario se está desmoronando. Y debo decir que las cosas en la escuela están aún más liadas de lo que imaginaba. Tuya, Edith. La señorita Marple dobló la nota con cuidado y la dejó a un lado. Siempre había algo más bajo la superficie en lugares como Charnley-Mead. Más de lo que la gente se atrevía a admitir, incluso a sí misma. Se vistió con su habitual pulcritud y se dirigió por el camino del pueblo hacia la vicaría. El aire aún estaba cargado con el aroma de la hierba aplastada del día anterior y los setos calentados por el sol, pero tenía un nuevo trasfondo: aprensión. En la vicaría, la señorita Marple encontró la sala de estar hecha un torbellino de nervios apenas contenidos. La señora Beddoes, la esposa del vicario,
Estaba de pie junto a la ventana retorciéndose las manos como si buscara coraje entre las cortinas. «Oh, señorita Marple», susurró. «Gracias a Dios. C&Ts. Ha sido simplemente espantoso. Todas tienen preguntas y las chicas están fuera de sí. He tenido que cancelar las clases de música de la semana». «Lo siento», dijo la señorita Marple con suavidad, acomodándose en un sillón floral. «¿Y la escuela ha hecho alguna declaración?» La señora Beddoes soltó una risa nerviosa. «Solo las más vagas. A la espera del resultado de la investigación, dicen. Como si eso consolara a alguien». La señorita Pym entró entonces, más enérgica que agotada. Saludó a la señorita Marple con un ligero asentimiento y se sentó frente a ella. «Sir Frank y Jane. Algo anda terriblemente mal. Deirdre Everleigh puede que tuviera sus manías, pero no tenía enemigos, o eso creíamos». «Y aún así, alguien discrepó con vehemencia», murmuró la señorita Marple. La señorita Pym suspiró. «Esa chica nueva, Verity Clay, fue interrogada de nuevo esta mañana. Hugh Radnor dijo que el inspector fue bastante minucioso, pero ella mantiene que simplemente se topó con el cuerpo». La señorita Marple asintió. «Y el señor Radnor todavía parece involucrado». La señorita Pym miró a la esposa del vicario, que fingía no escuchar demasiado atentamente. «Se ha vuelto bastante silencioso», dijo con cautela. «Lo cual es inusual. Imagino que el escrutinio lo inquieta. Y hay rumores». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. «¿Qué clase de rumores?» La señorita Pym dudó. Esa señorita Everleigh pudo haber tenido expectativas. «¿De matrimonio?», preguntó la señorita Marple, sin más juicio que si hubiera preguntado por el clima. «Precisamente. Deirdre nunca fue de las que se conformaban con un papel secundario. Me atrevería a decir que se imaginaba a sí misma como la esposa de un director algún día. Hugh Radnor no es director, pero tiene influencia». La señorita Marple buscó lentamente su bolso. «¿Y qué hay de la señorita Clay?» «Es demasiado lista», dijo la señorita Pym. «Las chicas la admiraban, pero Deirdre no. Una vez me dijo que a Verity le faltaba la calidez necesaria para enseñar bien. Creo que quería decir que no le gustaba que la desafiaran». Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita discreta a la escuela primaria. Se encontraba ligeramente apartada del resto del pueblo, su fachada de ladrillo rojo adornada con hiedra y sus ventanas reluciendo con una pulcritud forzada. Pidió ver a la directora, una tal señorita Lavinia Gray, quien la recibió con una leve sonrisa y una compostura tensa. «Por supuesto que me acuerdo de usted, señorita Marple», dijo, señalando una silla de respaldo alto. «Usted fue juez del concurso de recitación de poesía el año pasado. Un evento tan encantador». La señorita Marple le devolvió la sonrisa. «Me impresionó mucho el dominio de Browning de las chicas. Aunque confieso que temía que recurrieran al amante de Porfiria sin editar». La señorita Gray se permitió una carcajada. Luego se serenó. «Está aquí por la señorita Everleigh». «Solo para entender, querida», dijo la señorita Marple amablemente. «No tengo autoridad, como usted sabe. Pero a veces la mente encuentra patrones donde el ojo no puede. La conocía bien. Trabajé con ella durante 8 años», dijo la señorita Gray. Deirdre era competent, apasionada por la música. Un poco teatral, quizás, pero dirigía el coro maravillosamente. No era universalmente querida, lo admito. Pero nadie merece un final así. ¿Y la señorita Clay?» Los labios de la señorita Gray se apretaron. «Una matemática prometedora. Brillante, en realidad. Pero cautelosa. No todos los profesores se encajan fácilmente en nuestro tejido social». Diría que había tensión entre ella y la señorita Everleigh. La pausa fue más larga esta vez. Sí, no fingieron lo contrario. «Por el señor Radnor». La señorita Gray parpadeó. No había pensado bueno. La visitaba a menudo. Supervisaba las becas de la escuela. Deirdre creía que podría asegurar una expansión de la financiación a través de él. La señorita Marple pareció ligeramente curiosa. ¿Y la señorita Clay?» Presentó una propuesta para una nueva ala de ciencias. De forma independiente. Causó cierta discusión en la última reunión de la Junta. Que desaprobó la señorita Everleigh. Le pareció presentioso. Cuando la señorita Marple salió del edificio de la escuela, caminó lentamente por el jardín lateral, donde los estudiantes una vez cultivaron hierbas y caléndulas en hileras torcidas. La tierra aún estaba húmeda del riego del día anterior. Un banco estaba debajo de un tejo. Desde allí,
Podía ver la entrada del personal y el sendero trasero que conducía, tortuosamente, al prado. Se sentó un largo rato, observando cómo se movían las sombras. Al final del día, los susurros habían crecido. En la tienda de comestibles, la señora Farnsworth dijo que había oído que la señorita Clay había estado llorando en la biblioteca la semana anterior al picnic. En la oficina de correos, un empleado dijo que Radnor había dejado una carta en el buzón de la escuela tarde una noche, y que alguien más la había recogido antes de la mañana. Y en The Elms, la señorita Marple añadió 2 notas más a su lista. Radnor, motivación incierta. Carta, correspondencia oculta. Al caer la noche y sonar suavemente la campana de la iglesia para vísperas, se sentó en su pequeño salón y releyó su lista a la luz de la lámpara. Aún no sabía quién había asesinado a Deirdre Everleigh, pero cada vez estaba más segura de una cosa: no había sido un crimen impulsivo. Había sido planeado. Fría y cuidadosamente, tal vez con una emoción que se disfrazaba de amor. Dobló el papel una vez, lo puso debajo de su plato y miró hacia la silenciosa oscuridad más allá de la cortina. Era en esa oscuridad donde la gente solía revelar su verdadero yo. Y en Charnley Mead, el verdadero yo de alguien estaba casi listo para ser visto. Al tercer día después del picnic, Charnley Mead había adquirido una especie de calma frágil, la clase de calma que se instala en un lugar cuando todos han acordado no hablar de lo que están pensando. Las cortinas se movían con más frecuencia. Las conversaciones bajaron de tono cuando una nueva figura entró en la sala. El sermón del vicario sobre las virtudes de la paciencia y la verdad había tenido una asistencia inusualmente buena, aunque pocos pudieron recordar una palabra después. La señorita Marple, sin embargo, lo recordaba todo, especialmente lo que no se dijo. A las 10:30, cruzó la plaza hasta el pequeño y escondido edificio que servía de oficina de correos y telégrafo local. La puerta sonó dulcemente al entrar, y la señora Leemin, la empleada, levantó la vista de su libro de contabilidad con un destello de alarma que rápidamente se convirtió en cortesía. «Señorita Marple», dijo, alisándose el delantal. «Se ha levantado temprano». «Solo unos recados», dijo la señorita Marple, quitándose los guantes con deliberado cuidado. «Y pensé preguntarle sobre algo bastante curioso. Espero que no le importe, querida». La señora Leeming parpadeó. «¿Curioso?» La señorita Marple se inclinó ligeramente, como si estuviera a punto de compartir una receta. «He oído que el señor Radnor dejó una carta el jueves pasado por la noche. Algo para recoger del buzón del colegio». El empleado se puso rígido. «Oh, bueno, sí. Recuerdo algo por el estilo. Era bastante tarde. Después del cierre. Pero Hook tiene una llave del buzón exterior. Y lo recogieron, lo sabes». La señora Leemin dudó. No puedo decirlo. La señorita Everleigh solía recoger el correo del colegio los viernes por la mañana, pero creo que ese día estaba enferma. Quizás lo recogió la directora en su lugar. O la señorita Clay. Una pausa. No que yo haya visto. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Y no estaba en el buzón para el sábado? No, dijo el empleado lentamente. Recuerdo haberlo comprobado. El buzón estaba vacío. La señorita Marple emitió un suave murmullo, como si un bizcocho la hubiera decepcionado un poco, y ofreció una sonrisa. «Es curioso, ¿verdad?, como algunas cartas llegan y otras desaparecen». Salió de la oficina de correos sin hacer más comentarios y caminó por el callejón hacia la escuela, donde encontró un ambiente bastante diferente al de su visita anterior. Las chicas iban de un aula a otra en filas ordenadas, pero su charla era tensa. Los profesores estaban de pie en grupos más apretados de lo habitual, hablando en murmullos. Y la señorita Gray, la directora, parecía como si no hubiera dormido en días. «Señorita Marple», dijo, al encontrarse con ella cerca de la entrada del personal. «No la esperaba de nuevo tan pronto». «Nadie me espera nunca», dijo la señorita Marple con suavidad. «Suele mantener a la gente honesta». La señorita Gray esbozó una sonrisa forzada. «Vine a preguntar por una carta», continuó la señorita Marple. «Una que el señor Radnor supuestamente dejó en el buzón de su escuela el jueves por la noche. Nunca llegó a su destino». La señorita Gray palideció. No tenía conocimiento de ninguna carta. «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Ni siquiera una que pudiera tener contenido delicado, quizás sobre asuntos escolares». La señorita Gray abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Deirdre se encargaba de la mayor parte de la correspondencia escolar con el señor Radnor. Si envió algo en privado, no me lo informó.
La señorita Marple la observó un momento más y luego hizo una pequeña reverencia. Si se me ocurre algo, le estaré muy agradecida. De vuelta en el pueblo, se corría la voz del continuo interrogatorio de la señorita Cla por parte de la policía local. Se decía que le habían vuelto a preguntar sobre su presencia cerca del seto, sobre si ella y la señorita Everley se habían peleado y por qué había tardado tanto en gritar. «Se está guardando algo», dijo la señora Bloxam al tendero, en tono bajo pero directo. «Son las calladas, siempre. Recuerda lo que te digo». La señorita Marple, al oír esto desde detrás de un montón de ruibarbo, tomó nota mental. El rumor era un incendio, y la señorita Cla era en ese momento la leña seca más cercana. Esa tarde, la señorita Marple visitó a una aliada improbable, la joven Molly Simmons, una estudiante de sexto que había estado en el picnic. Lo que es más importante, una vez había estudiado a la señorita Everley y a la señorita Cla con las antenas hiperafinadas de la curiosidad adolescente. Molly la recibió en la puerta del jardín con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Señorita Marple, mamá está en la reunión del Instituto de Mujeres, pero puedo poner la tetera». «Eso sería encantador», dijo la señorita Marple. «Pero solo quiero un momento. Creo que te sentaste cerca de la orquesta el domingo». Molly es Cinchio, justo cerca del atril de la señorita Everley. Estaba gritándoles a todos. Dijo que el ritmo estaba bajando. Y la señorita Cla, Molly frunció el ceño. No se veía bien. No estaba enojada. Solo rara. Pensé que se iba a ir en un momento dado, pero no lo hizo. Habló con el señor Radnor. No delante de nosotros. Pero la estaba mirando. Todos lo vieron. Mirando como, querida. Molly hizo una pausa. Como si estuviera nervioso por lo que ella pudiera decir o hacer. Le sonrió una vez, y ella no le devolvió la sonrisa. La señorita Marple asintió lentamente. Y después de la música, ¿a dónde fue la señorita Everley? Se alejó, hacia el seto. Hizo señas a alguien para que se acercara. Aunque no vi a quién. La mirada de la señorita Marple se agudizó ligeramente. ¿Hizo señas a alguien para que se acercara? Sí, estoy segura. Parecía molesta. No era la señorita Cla. Seguía sentada. La señorita Marple dejó a Molly con un dulce y un gracias, su mente funcionando en silencio. Así que Deirdre se había encontrado con alguien tras el seto, alguien a quien esperaba. Alguien con quien quizá hubiera discutido. Y alguien, posiblemente, que sabía de una carta que nunca llegó. Al anochecer, la señorita Marple regresó a The Elms y se sirvió una taza de té con manos tan firmes como siempre. La trama se estaba formando ahora, apenas vagamente. Una carta oculta, una rivalidad disfrazada de modales y un hombre demasiado encantador para su propia seguridad. Abrió su blog de notas de nuevo y añadió: ¿Quién se llevó la carta? ¿Acaso Deirdre amenazó a alguien con ella? ¿Y si Verity vio más de lo que dice? Las sombras en su habitación se intensificaron a medida que el pueblo se tranquilizaba por la noche. En algún lugar cercano, un perro ladró una vez y se quedó en silencio. La puerta de un carruaje se cerró de golpe. Una contraventana se cerró con un clic. La señorita Marple miró hacia el verde, más allá de la brillante luz de la farola de la vicaría y el estrecho sendero que conducía a la escuela. Detrás de toda la pulcritud, todo el orden, toda la respetabilidad, se había dicho una mentira. Y mañana, tenía la intención de averiguar quién la había susurrado primero. El jueves por la mañana, el sentimiento de duelo en Charnley Mead había empezado a transformarse en algo más fragmentado. En parte sospecha, en parte curiosidad inquieta. Cuantos más días pasaban sin un arresto, más especulaban los aldeanos, llenando los silencios con conjeturas y transformando las medias verdades en relatos completos. La señorita Marple, sin embargo, sabía que no debía confiar en el ruido. Prefería los silencios. Sobre todo los que se creaban cuando la gente temía revelar lo que ya sabía. Esa mañana, con el sol filtrándose a través de un velo de nubes grises, regresó a la escuela primaria, no por el camino principal, sino por el estrecho sendero que serpenteaba tras las cocinas. Ya poca gente lo usaba, pero la señorita Marple recordaba su existencia de años atrás, cuando visitó a una exalumna que ahora enseñaba poesía. Su objetivo hoy era el aula de música. No había entrado desde la muerte de la señorita Everley. La policía la había liberado el día anterior, y aunque pocos miembros del personal se atrevieron a entrar tan pronto, la señorita Marple consideró prudente visitarla antes de que los recuerdos se desvanecieran aún más y se esfumaran las oportunidades de un descubrimiento silencioso.
La señorita Gray le dio permiso a regañadientes y le entregó la llave de latón con una mirada que mezclaba preocupación y resignación. No sé qué espera encontrar, señorita Marple. Yo tampoco, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero nunca se sabe qué migajas podrían llevar de vuelta al pastel. El aula de música estaba ubicada en el ala este de la escuela, con sus altos ventanales que daban al jardín y al límite del huerto. Había una ligera capa de polvo en el aire, y persistía el tenue aroma a pulimento de la limpieza apresurada del lunes. Las filas de sillas estaban perfectamente en su lugar. Algunos atriles permanecían volcados por la apresurada partida durante los preparativos del picnic. La señorita Marple caminaba despacio, con las manos enguantadas cuidadosamente dobladas ante sí. Se detuvo ante el escritorio de la señorita Everleigh, que aún conservaba el tenue contorno de un folio de partituras. Un lápiz descansaba junto a él, sin punta. Fue entonces cuando vio un cajón entreabierto. Lo abrió del todo. Dentro había varias hojas sueltas de partituras, un diapasón roto, una horquilla dorada y una nota doblada, escrita con una caligrafía grande y curva. La señorita Marple desdobló el papel y lo leyó 2 veces antes de guardarlo cuidadosamente en su bolso. Luego examinó el polvo del alféizar y notó, vagamente, la huella de unos dedos. Alguien había estado allí, agarrando la madera con tensión, no con reposo despreocupado. Las huellas daban hacia afuera, hacia el jardín, hacia el mismo lugar donde Deirdre Everleigh caminaría más tarde y moriría. Fuera de la sala de música, se encontró con la señorita Cla. Verity estaba sentada en el banco cerca del tejo, con su cuaderno de dibujo abierto, aunque su lápiz flotaba ociosamente sobre la página. Su rostro parecía demacrado, con esa clase de cansancio que ningún sueño podía disipar. No esperaba verte, dijo en voz baja, sin levantar la vista. He descubierto que ser inesperada a menudo trae buenos resultados, dijo la señorita Marple, sentándose a su lado. Se sentaron en silencio por un momento. Entonces Verity dijo, no tengo miedo de que sospechen. He visto injusticias peores. Pero no me gusta que me malinterpreten. La señorita Marple la estudió. La señorita Everleigh la malinterpretó. Verity vaciló. Pensó que intentaba eclipsarla, o avergonzarla. Pero no era así. Solo quería que el ala de ciencias recibiera el mismo apoyo que el departamento de música. La señorita Marple asintió. ¿Y el señor Ranor? También la malinterpretó. Algo brilló en los ojos de Verity. Quizás. Le gustaba parecer generoso, pero solo cuando eso lo hacía parecer inteligente. Presenté mi propuesta directamente a la junta. No lo apreció. ¿Se lo dijo él? No, pero la señorita Everleigh sí. En voz alta, me advirtió que me mantuviera en mi carril. Y sin embargo, no lo hizo. Verity esbozó una leve sonrisa. No, nunca se me ha dado bien mantenerme en los carriles. La señorita Marple se giró ligeramente hacia ella. ¿Sabías que planeaba hablar con alguien detrás del seto ese día? Verity pareció sobresaltada. No, ni siquiera sabía que había dejado al grupo. Fui a buscar mi cuaderno de dibujo. Quería evitarla. Pero gritaste cuando la viste. Sí. Su voz se quebró. Pensé que se había desmayado. Entonces vi el moretón en su garganta. La señorita Marple asintió levemente con compasión y se levantó. Mientras se alejaba, Verity la llamó. ¿Crees que lo hice? La señorita Marple hizo una pausa. No, pero creo que alguien quiere que crea que lo hiciste. Más tarde ese día, la señorita Marple regresó a casa y sacó la nota doblada de su bolso. La había vuelto a leer sentada junto a la ventana. La letra pertenecía a Deirdre Everleigh. El papel tenía el ligero aroma de su perfume, una lavanda asertiva. El contenido fue breve. Si no le hablas, lo haré. No me haré el ridículo frente a los demás. Me debes tanto después de todo. No estaba firmado, pero el tono era inconfundible. La señorita Marple lo colocó en su escritorio, debajo de una hoja de vidrio donde guardaba postales y recetas viejas. Luego escribió 3 cosas en su blog de notas. Deirdre sabía sobre Hugh y alguien más. Se sintió traicionada. Se planeó la reunión detrás del seto. El día se desvaneció hasta la noche, y la sala de estar de la señorita Marple se oscureció a su alrededor. Las piezas comenzaban a alinearse, no con certeza, sino con posibilidad. El tipo de posibilidad que necesitaba pruebas cuidadosas. Una persona estaba claramente en el centro de los 3 hilos emergentes: la propuesta, la carta y la disputa. Señor Hugh Hagnor.
Y si hubiera sido lo suficientemente inteligente como para permanecer justo fuera de la sospecha, entonces la señorita Marple tendría que estar aún más tranquila en su enfoque. Se recostó en su silla y esperó a que las sombras se estiraran mucho en la habitación. Pronto, pensó, alguien cometería un error. Y ella estaría allí cuando lo hicieran. Era viernes por la tarde cuando la señorita Marple hizo su movimiento más deliberado hasta ahora, aunque para el ojo casual no parecía más que un acto de civilidad de edad avanzada. Ella había invitado al señor Hugh Radnor al té. La invitación había sido enviada con una cortesía impecable. Un sobrecrema con un borde floral ligero y su mejor tinta azul, entregada a mano. Decía simplemente, estimado señor Radnor, si no está comprometido esta tarde, estaría muy contento si se uniera a mí para tomar el té en los Elms. Creo que un toque de Darjeeling y la conversación podrían ser beneficiosos para los dos. Saludos cordiales. Señorita Jane Marple se firmó de manera tan cordial, tan abuela, que hubiera sido imposible para cualquier hombre rechazar sin parecer desalentador. Y así, a 3 veces, llegó precisamente, Hugh Radnor llegó. Estaba vestido con su mezcla habitual de sofisticación y encanto de campo, blazer navia, pantalones ordenados y una corbata con una cresta que insinuaba una escuela o club olvidado. Su cabello oscuro había sido cepillado con intención, aunque un bloqueo persistió en caerse sobre su frente, dándole una bollidad reacia. Señorita Marple, saludó con una sonrisa apretada. Gracias por invitarme. Es bueno hablar en un entorno más personal. El placer es mío, respondió la señorita Marple. Siempre encuentro que el té tiene una forma de aliviar una conversación difícil. Se establecieron en su sala de estar, donde una bandeja plateada pulida estaba esperando con bollos, cuajada de limón y una olla de Darjeeling llena de la perfección. La señorita Marple vertió con la facilidad de alguien que lo había estado haciendo más tiempo que la mayoría de la gente había estado viva. Entiendo que las cosas han sido bastante intensas desde el incidente, dijo gentilmente, entregándole una taza. Radnor lo aceptó con una ligera pausa. Se podría decir eso. Me han interrogado 3 veces. Y aunque entiendo la necesidad, ha sido desagradable. La gente a menudo confunde sospecha cortés con la amabilidad, dijo la señorita Marple, agitando su té. No es, ya sabes, la sospecha, cuando se vela en sonrisas, todavía es sospecha. Radnor apartó la vista por un momento, su expresión apretada. ¿Crees que me sospechan? Creo, dijo la señorita Marple con calma, que sospechan que tienen secretos. Y en un pueblo como el nuestro, los secretos son tan comunes como las teteras. Se rió. Supongo que tienes razón. Ella lo observó cuidadosamente sobre el borde de su taza. ¿Puedo ser sincero, señor Radnor? Por supuesto. La señorita Everley parecía sentir con derecho a algo. Algo que puede haber prometido, o implicado. Eso tiende a complicar las cosas, particularmente cuando hay otra mujer joven en el marco, por ejemplo, su expresión. Nunca le prometí nada a Deirdre, dijo después de una pausa. Ella le gustaba pensar que podía leer las intenciones de las personas y empujarlas para que las cumplieran. Nunca la alenté románticamente, si eso es lo que quieres decir. Pero pasó tiempo juntos. Sí, para los asuntos escolares. Ella siempre fue persuasiva sobre su departamento de música. Ella quería reconocimiento, expansión, fondos. Pensó que podría ayudar. Y yo lo consideré. Radnor se inclinó ligeramente hacia adelante. La taza de té se equilibró cuidadosamente en su rodilla. Se volvió más exigente. Quería que rechazara la propuesta de la señorita Clay directamente. Dijo que la humillaría si una mujer más joven la superara. ¿Y tú no? No. Dije que evaluamos todas las propuestas por igual. Lo cual no se sentó bien. Dio una sonrisa amarga. No, no lo fue. La señorita Marple buscó un bollo y se tomó su tiempo extendiendo la cuajada de limón antes de continuar. Le escribiste una carta el jueves pasado. Eso lo detuvo. Su frente frunció el fruncido. ¿Qué? La caja postal en la escuela. Lo usaste después de horas. Una carta que nunca llegó a su destinatario. No habló por un momento. Luego, ¿cómo sabes eso? Haz preguntas que nos suenan como preguntas, dijo simplemente. Y la gente tiene la amabilidad de responderles. Radnor dejó su taza de té, lentamente. Era una nota privada. Quería aclarar las cosas, queda claro que ella y yo no tenían comprensión. Estaba destinado a ser respetuoso. Pero desapareció. Parecía realmente perplejo. No entiendo. Lo deslicé a mí mismo. La señorita Marple asintió.
y no pensaste en hacer un seguimiento cuando ella nunca respondió. Asumí que estaba enojada. La señorita Marple rose y recuperó un pequeño sobre del aparador cercano. Se lo entregó sin decir una palabra. Lo desplegó. Hugh, si no le hablas, lo haré. No me haré el ridículo frente a los demás. Me debes tanto después de todo. Lo miró por un largo momento. No sabía que ella había escrito esto. Nadie lo hizo. Hasta que lo encontré. En el cajón de la mesa de la sala de música. Él levantó la vista. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, señor Radnor, dijo la señorita Marple suavemente. Pero sí creo que esta carta fue escrita antes del picnic. Y sospecho que tenía la intención de enfrentarte, o alguien, públicamente si las cosas no se resolvieron. Radnor exhaló bruscamente. ¿Crees que ella usó el picnic como escenario? Ella era teatral, dijo la señorita Marple. Y cuanto más llena del escenario, más puntiaguda se vuelve una conversación privada. Se quedó ahora, claramente inquieto. No tuve nada que ver con su muerte. No creo que la pusieras con las manos, dijo la señorita Marple suavemente. Pero alguien lo hizo. Y creo que sabes más de lo que estás dejando, no porque eres culpable, sino porque tienes miedo. La miró por un momento largo y silencioso. Luego dijo, no vi a quién se encontró detrás del seto. Pero vi su gesto con alguien. ¿Quién? No lo sé, dijo. Pero creo que era alguien que creía que podría ser chantajeada. La señorita Marple parpadeó. Chantage. Él asintió. Deirdre insinuó una vez que tenía algo sobre alguien en la escuela. Algo serio. Dijo que si la traicionaban, los arruinaría. Y no pensaste en reportarlo. Pensé que era una bravuconería. Pero ahora negó con la cabeza. Ahora me lo pregunto. La señorita Marple regresó lentamente a su asiento. Un nuevo hilo había surgido. Uno con púas. Para cuando el señor Radnor se despidió, el anochecer había comenzado a caer afuera, y el pueblo había regresado a sus tranquilas rutinas. Pero los pensamientos de la señorita Marple estaban todo menos tranquilos. Miraba por la ventana las luces distantes de la escuela y el sendero que conducía al seto. Se había preguntado quién tenía el motivo para silenciar a Deirdre Everleigh. Ahora comenzaba a preguntarse, ¿quién tenía más que perder si ella hubiera hablado? La mañana siguiente llegó con una curiosa quietud sobre Charnley Mead, una especie de inhalación colectiva que aún no se había exhalado. Era el silencio de un pueblo al borde de la revelación, aunque nadie lo sabía aún. Pero la señorita Marple, siempre en sintonía con la atmósfera de las emociones humanas, lo percibió con claridad. El aire había cambiado. Se había cruzado un umbral. Estaba sentada en su salón cuando llegó el pequeño sobre, entregado por una niña de coro sin aliento llamada Elsie Carmichael, quien se lo puso en la mano con un susurro. La directora dijo que era privado. Y luego salió corriendo antes de que pudieran interrogarla. El papel era de la escuela, con el sello ligeramente borrado. Dentro había una sola hoja de papel cuidadosamente doblado, con la letra de la señorita Lavinia Gray. Señorita Marple, he revisado los registros sobre los que preguntó. Hay algo que debería ver, si aún desea ayudar. Estaré en los archivos de la escuela al mediodía. L. Gray. La señorita Marple sonrió levemente mientras volvía a doblar la nota. Al parecer, la señorita Gray había encontrado algo incómodo y quería que se supiera, pero solo a través de las puertas y pasillos correspondientes. Al mediodía, el sol brillaba con fuerza sobre el tejado de tejas de cobre de la escuela. La señorita Marple llegó puntual y un asistente de ojos rojos la dejó entrar por la entrada lateral, apenas si pudo saludarla. Se había corrido la voz de que pronto se anunciaría el funeral de la señorita Everleigh, a la espera, por supuesto, de que concluyera la investigación policial. El retraso avivó los rumores. La señorita Gray esperaba al pie de una estrecha escalera que conducía al archivo. El sótano se usaba poco. Albergaba libros de contabilidad polvorientos, exámenes olvidados y los expedientes de antiguos alumnos que se remontaban a décadas atrás. Apenas he empezado a revisarlos, dijo en voz baja y entrecortada. Pero he encontrado algo que me ha preocupado. El archivo olía a polvo, tinta y tuberías viejas de calefacción. La señorita Marple caminó con cuidado alrededor de las cajas etiquetadas como mantenimiento escolar década de 1940 y concursos corales varios. La señorita Gray la condujo a una pequeña mesa de lectura bajo una bombilla que parpadeaba levemente. De un registro encuadernado en cuero, señaló un nombre. Verity Clay. Contratada provisionalmente la primavera pasada. Pero de lo que no me di cuenta hasta esta mañana es que la contrataron sin una verificación formal de antecedentes.
Estábamos cortos de personal. La junta lo aprobó, incluido el señor Radnor. Los ojos de la señorita Marple recorrieron el registro. Y esto le preocupa. Sería inusual en circunstancias normales. Pero dado lo que me dijo, que Deirdre podría haber sabido algo comprometedor, me pareció relevante. La señorita Marple recorrió el margen con el dedo. No hay mención de su nombramiento anterior. Exactamente. Nos dijo que trabajaba en Londres, en una academia privada. Pero no hay referencias escritas. No hay expediente personal. No hay carta de recomendación. Creo que Deirdre pudo haber descubierto una discrepancia. Y pensó en usarla, murmuró la señorita Marple. Ya sea como influencia o como amenaza. La señorita Grey asintió. Deirdre protegía la tradición. Le molestaban los métodos de Verity, su actitud. Creo que empezó a indagar en su pasado. La señorita Marple levantó la vista bruscamente. ¿Crees que encontró algo? No lo sé, pero sí sé que accedió a los archivos confidenciales de la Junta el mes pasado. Afirmó que era para una propuesta de subvención. Ahora me lo pregunto. La señorita Marple cerró el registro, agudizando sus pensamientos. De vuelta a la superficie, solicitó hablar tranquilamente con Verity Clay. Encontró a la joven en el pasillo de ciencias, con las manos manchadas de tiza y el ceño fruncido mientras borraba una fórmula de la pizarra. Cuando la señorita Marple entró, Verity se giró de inmediato. No me están interrogando otra vez, ¿verdad? No, querida, dijo la señorita Marple. Solo una conversación tranquila. Siempre he creído que es más fácil entender a una persona cuando está cerca de las cosas que ama. Verity exhaló. Bueno, me encantan los números. Y ahora mismo, son las únicas cosas que no me miran como si fuera una criminal. La señorita Marple sonrió suavemente. ¿Te importaría decirme dónde enseñaste antes de Charnley Mead? Hubo una pausa. Una larga. ¿Por qué? Preguntó Verity, su tono demasiado tranquilo. Porque Dede Everley pudo haber sabido algo al respecto. Algo que pretendía usar. Y si está ocultando su pasado, señorita Clay, puede que esté caminando directa a la trampa que alguien le ha tendido. Los hombros de Verity se hundieron. Bajó la mirada a sus manos. Enseñé en el norte de Londres, dijo en voz baja. En una escuela preparatoria. St. Bede's. Me fui después de un malentendido. ¿Malentendido? Hubo un incidente con un estudiante. Un chico me acusó de favoritismo. Su padre era donante. No hicieron preguntas, simplemente me pidieron que renunciara. Y era cierta la acusación. No, dijo con voz tensa. Pero no pude probarlo. Y no quería pelear. Vine aquí para comenzar de nuevo. La señorita Marple la estudió. ¿Sabía Deirdre esto? Se lo dije una vez. En confianza. Ella se rió y dijo, todos tienen esqueletos. Solo asegúrate de que los tuyos usen mejores zapatos. No pensé que lo usaría en mi contra. La expresión de la señorita Marple se suavizó. A veces, las personas con las ambiciones más ruidosas tienen los miedos más profundos. Verity se dio la vuelta. Quería humillarme. Dijo que había arruinado la dignidad del personal. ¿La encontraste detrás del seto? No, dijo Verity con firmeza. Dije la verdad. La encontré. Pero no la maté. La señorita Marple dejó que el silencio se alargara un poco más antes de decir, te creo. Esa noche, la señorita Marple se sentó una vez más junto a su ventana, observando las nubes deslizarse lentamente sobre los tejados de Charnley Mead. Había descubierto algo que se parecía a un motivo tanto en el señor Radnor como en la señorita Clay. Pero ninguno de los dos se sentía del todo bien. Demasiada tensión, poca certeza. Volvió a su cuaderno y añadió, el pasado de Verity, privado pero no asesino. El poder de Deirdre provenía de los secretos. ¿Quién sabía del despido de Verity antes del domingo? Y luego, casi distraídamente, escribió una línea más. ¿Quién ganó más con la ausencia de Deirdre? Porque hasta donde alcanzaba la vista de la señorita Marple, Deirdre Everley había sido más que una profesora de música. Había sido una guardiana. Y alguien, en algún lugar, había estado esperando a que se abriera la puerta. El sábado por la mañana, el pueblo de Charnley Mead bullía con la cautelosa energía de la anticipación. La investigación sobre la muerte de la señorita Everley aún no se había anunciado, pero los rumores que circulaban se habían vuelto extrañamente específicos, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en silencio sobre un guión que ninguno de ellos había visto escrito. Los susurros apuntaban las sospechas hacia la señorita Clay por su gran volumen, y aún así, la señorita Marple seguía sin convencerse.
No era propio del temperamento de Verity Cla asesinar en silencio. No, su naturaleza se inclinaba hacia la resiliencia silenciosa, no hacia la violencia disimulada. Además, la señorita Marple había pasado una larga vida estudiando cómo la culpa se instalaba en el cuerpo de una persona, cómo pesaba sobre los hombros o se curvaba en las comisuras de los labios. Y en Verity no había visto nada de eso. Lo que se había visto, sin embargo, era un patrón de miedo. Miedo no a la culpa, sino a lo que la señorita Everley podría haber desatado. Esa mañana, la señorita Marple visitó la oficina de registros del ayuntamiento, un sombrío edificio de piedra detrás de la oficina de correos con estantes que olían a pergamino y a podredumbre lenta. Dentro, un joven empleado llamado Harold, con gafas e infinitamente servicial, la ayudó a recuperar los archivos de la Junta Escolar local. Esperaba ver las actas de las reuniones recientes de la Junta, explicó mientras se acomodaba en un estrecho escritorio. Solo de los 2 últimos trimestres. Harold parpadeó, sin saber si esta petición era ordinaria o siniestra. Por supuesto, señorita Marple. Aunque no estoy seguro de que las notas de la última reunión estén terminadas. Encuentro que los borradores a menudo revelan más que las versiones pulidas. Le entregó 2 carpetas y desapareció aliviado. La señorita Marple abrió la carpeta con cuidado. Las notas estaban escritas a mano, con iniciales en los márgenes y repletas de subrayados y exclamaciones. Un pasaje le llamó la atención de inmediato. Propuesta de VCLA para la reasignación de fondos para crear una nueva ala científica. Objeciones planteadas por de Everley y secundadas por el presidente, H.R. Preocupación por el tiempo y el protocolo. Hizo una pausa. Las iniciales eran claras. H.R. Hugh Radnor. Pero recordó sus palabras durante el té. Evaluaríamos todas las propuestas por igual. Había mentido. No solo por omisión. Por inversión deliberada. La señorita Marple se recostó lentamente, con los dedos apoyados ligeramente contra su taza. Pasó la página. Otra entrada, 2 reuniones antes, indicaba que se estaba considerando una contribución pendiente de un nuevo usuario anónimo como parte de una posible mejora de las instalaciones. Usuario anónimo. Volvió a hojear la página. Una nota al margen, garabateada con letra más pequeña junto a la línea del usuario. Decía, según Radnor, discreción esencial. Y luego, Everley señaló un posible conflicto. Se levanta la sesión. Volvió a leer la frase, con el corazón latiendo al ritmo de cada palabra. Deirdre había señalado algo. Posiblemente algo relacionado con este donante anónimo. Y poco después la habían silenciado. La señorita Marple salió del edificio con la cabeza dando vueltas. Su siguiente visita fue al reverendo Bed Dobbs, sentado en el banco de su jardín con su Biblia desgastada y una corbata más ornamental que práctica. El reverendo había estado en el picnic, conocía a Deirdre. Lo más importante, había sido tesorero del consejo escolar antes de dimitir la primavera anterior. Señorita Marple, siempre es un placer, dijo, haciéndole señas para que entrara en el rincón soleado de su jardín. ¿Vienes en busca de consuelo espiritual o de un escándalo práctico? Quizás un poco de ambos, sonrió. Dígame, reverendo, ¿recuerda algo sobre una donación propuesta a la escuela esta primavera? Anónima, quizás. El reverendo frunció el ceño y se acarició la barbilla. Ah, sí. Sí, se habló de una donación considerable. Surgió poco antes de que me jubilara de la Junta. El señor Radnor lo presentó. Muy insistente en la privacidad, si no recuerdo mal. Y alguien sabía quién era el donante. Radnor no lo dijo. Aseguró que se revelaría en el momento oportuno. Me pareció bastante sospechoso, para ser sincero. Y la señorita Everley se mostró escéptica. Dijo que había visto este tipo de cosas antes, dinero con condiciones. Me dio la impresión de que pensaba que no era del todo legítimo. Causó un poco de revuelo durante esa reunión, creo. Sufficient para ser recordada. Ciertamente. No tuvo reparos en expresar desconfianza. Dijo que la escuela nunca debería cambiar la estabilidad por la ostentación. La señorita Marple asintió, pensativa. ¿Crees que sabía quién era el donante? No me sorprendería. Deirdre tenía una forma especial de descubrir lo que la gente no quería que supiera. De vuelta en The Elms, la señorita Marple extendió sus notas sobre la mesa del comedor y examinó la forma que formaban. La propuesta. La obstrucción. El donante. El conflicto. La carta suprimida. La confrontación planeada. Pero sobre todo, el motivo. Si la misteriosa donación hubiera estado vinculada a un individuo de la Junta o de la comunidad,
alguien con influencia que ganar o reputación que proteger. Entonces el conocimiento de esa identidad por parte de la señorita Everleigh habría supuesto una amenaza. Una amenaza que valía la pena silenciar. Volvió a considerar las piezas. Radnor había mentido sobre la neutralidad. Había suprimido la propuesta de Cla. Había presionado para la donación. Había buscado discreción. ¿Pero había matado? ¿O alguien más cercano al verdadero benefactor, había actuado primero? Todavía estaba reflexionando sobre esto cuando llamaron a su puerta. Para su sorpresa, era Molly Simmons, la chica de sexto curso con ojos de halcón y la costumbre de escuchar con demasiada atención. Mamá dijo que no debería molestarla, señorita Marple, pero pensé que deberías saber algo. Pase, querida. ¿Qué pasa? Estaba en el aula de música esta mañana. Solo dejaba unas partituras para el lunes. Y vi algo en el armario de la señorita Everleigh. El conserje lo había abierto sin querer. Hay un archivo ahí dentro, con registros bancarios. Recibos. Donaciones. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Donations? Sí. No leí mucho, pero vi el nombre del señor Radnor en una de ellas. Se levantó de inmediato, le dio las gracias a la chica y le entregó un cuadrado de galletas de mantequilla con limón. Una hora después, estaba de nuevo en la escuela. Esta vez, no hizo ningún anuncio. Caminó por el pasillo lateral hacia el aula de música como si tuviera todo el derecho, y a su edad, pocos la desafiarían. Dentro, el armario estaba abierto, y el expediente había desaparecido. Solo quedaba un tenue contorno entre el polvo del estante, prueba de que algo se había sustraído recientemente. La señorita Marple permaneció inmóvil un largo instante. Entonces sacó su cuaderno y, con un trazo firme, escribió 2 palabras. Demasiado tarde. Pero incluso decepcionada, comprendió algo nuevo. Alguien sabía que se estaba acercando. Alguien estaba borrando sus huellas. Y eso, en sí mismo, era una confirmación. Porque solo los culpables temen el descubrimiento lo suficiente como para borrar las pruebas. Y el telón, sintió, estaba a punto de levantarse para el acto final. La tarde del sábado caía sobre Charnley Mead en un silencio de cielos rosados y largas sombras. El pueblo estaba más tranquilo de lo habitual, como si el sol mismo hubiera decidido pasar de puntillas tras los setos. Las tiendas cerraban temprano. Los niños se quedaban dentro. Y tras las cortinas de la mayoría de las casas, los residentes susurraban la misma pregunta. ¿Arrestará alguna vez la policía a alguien por la muerte de la señorita Everleigh? Sin embargo, la señorita Marple sabía desde hacía tiempo que la justicia solía girar más despacio cuando la verdad se escondía. Y ahora, más que nunca, creía que la verdadera respuesta se encontraba a plena vista, no en la violencia del acto en sí, sino en los preparativos, las alineaciones, la sincronización de las amenazas susurradas y los papeles desaparecidos. Pasó la tarde reorganizando sus notas con el mismo cuidado con el que antaño habría impreso flores silvestres en un álbum. Pero su mente no dejaba de dar vueltas al archivo que había desaparecido del armario de la señorita Everleigh. Su desaparición no había sido casualidad. Había sido una reacción. Y las reacciones, creía la señorita Marple, siempre eran más reveladoras que las intenciones. Repasó lo que tenía hasta el momento. La señorita Everleigh conocía un secreto. La señorita Everleigh había escrito una carta. La señorita Everleigh había llamado a alguien al seto. La señorita Everleigh había muerto antes de que saliera a la luz la verdad. Y ahora, el armario de la señorita Everleigh había sido vaciado. A las 7 menos cuarto, justo cuando el crepúsculo se cernía sobre los campos más allá de la vicaría, la señorita Marple se levantó y cogió su abrigo. Su destino esta vez no era la escuela, ni el salón de la iglesia, sino una modesta casa en Rosewall Lane, una pulcra residencia de ladrillo con jardineras simétricas y una puerta verde pálido. Pertenecía al señor Malcolm Harrow. El señor Harrow era el miembro más reciente de la junta directiva de la escuela, contratado justo antes del trimestre de primavera para cubrir la vacante del reverendo Beddoes. Era abogado de profesión, se jubiló anticipadamente y era conocido por sus modales tranquilos y sus donaciones regulares a causas del pueblo. Techos de iglesias, uniformes escolares, las tejas del pabellón de cricket. El tipo de hombre en el que uno rara vez se fijaba a menos, por supuesto, que uno se acostumbrara a fijarse. La señorita Marple sí. Abrió la puerta con un cardigan de lana, gafas sobre el puente de la nariz y una revista jurídica en una mano. Abrió los ojos ligeramente de par en par al verla. Señorita Marple, qué sorpresa. ¿Puedo pasar, señor Harrow?, preguntó ella,
en ese tono educado que no admitía una negativa fácil. Es solo cuestión de minutos, y el aire se ha vuelto un poco cortante. Por supuesto, por supuesto. Por favor, pase. El interior de la casa estaba tan ordenado como el exterior. Libros en filas ordenadas, muebles colocados en ángulos simétricos, sin polvo en las esquinas. El señor Harrow la condujo a una pequeña sala de estar donde una licorera de Oporto permanecía intacta sobre la mesa auxiliar. Imagino que esto es sobre la escuela, dijo una vez que se sentaron. Tiene toda la razón, respondió la señorita Marple. Aunque más específicamente, sobre el departamento de música. Y tal vez, la financiación que estaba a punto de recibir. El señor Harrow se puso rígido. No estoy seguro de entender. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel. Una línea copiada de las notas de la reunión que había revisado antes. Según Radnor, discreción esencial. Y sin embargo, dijo, dejando la nota con cuidado la bandeja de té entre ellos, este donante, aunque anónimo, debe haber pasado por alguien. Un abogado, tal vez, para manejar la transferencia de fondos y asegurar que permaneciera confidencial. El señor Harrow dudó. Si está sugiriendo, no estoy sugiriendo, interrumpió suavemente. Me lo pregunto, porque, verá, señor Harrow, Deirdre Everleigh tenía buen ojo para los detalles. Y creo que relacionó esa donación anónima con alguien de la Junta. Creo que encontró algo, tal vez en los registros antiguos de la escuela o incluso por accidente, y se dio cuenta de que la donación no provenía de un benefactor desinteresado, sino de alguien con mucho que ganar. El señor Harrow dejó su vaso con un movimiento cuidadoso. Esto es pura especulación. Lo es. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada penetrante. Entonces preguntó, ¿dónde estaba usted, señor Harrow, cuando se abrió el armario de la sala de música? No sé a qué se refiere. Vieron al conserje abriendo el armario equivocado el viernes por la mañana. Y, sin embargo, para el sábado por la mañana, el archivo había desaparecido. No me imagino que mucha gente, aparte del personal y los miembros de la Junta, supiera dónde estaba ese archivo, y mucho menos qué contenía. Harrow se levantó bruscamente. No tiene derecho a acusarme de nada. No he acusado, dijo ella, levantándose también. Pero he deducido. Se giró hacia la chimenea, de espaldas a ella, con el peso del silencio oprimiendo con fuerza. Ella iba a exponerlo, dijo finalmente. El rastro del dinero. Me dijo después de la última reunión que lo había rastreado. Que la donación a la escuela se había canalizado a través de una cuenta a mi nombre. Estaba faroleando, por supuesto, no había visto la documentación. Pero dijo que si no decía nada, le entregaría el asunto a la prensa. A los padres. ¿Y qué habrían descubierto? Que había usado la donación como palanca. Que había manipulado las votaciones de la Junta a cambio de reconocimiento. Se giró, con el rostro demacrado. No la maté, señorita Marple. Lo juro. Solo quería recuperar los documentos antes de que alguien más lo hiciera. ¿Quién más lo sabía? Yo no estoy segura. Radnor, tal vez. O alguien cercano a Deirdre. La mirada de la señorita Marple sostuvo la suya. No lo matéis. Pero alguien que escuchó esa amenaza, alguien que creyó que Deirdre tenía pruebas suficientes para arruinarlos, podría haberlo hecho. Afuera, el viento de la tarde había empezado a agitar las hojas a lo largo del camino. La señorita Marple se dio la vuelta para irse. Gracias por su honestidad, dijo al llegar a la puerta. Puede que sea lo único que la salve al final. Al salir a la oscuridad, sus pensamientos dieron vueltas. Así que Harrow tenía un motivo. Radnor tenía un motivo. Ambos tenían secretos enterrados bajo la promesa de donación y respetabilidad. Pero aún había un nombre más en su lista. Un jugador más que había pasado por alto. Una presencia demasiado silenciosa, demasiado perfectamente ordinaria. Caminó a casa lentamente, las farolas del pueblo iluminando el camino empedrado. De vuelta en The Elms, encendió su lámpara y abrió su cuaderno una vez más. Con una letra grande y cuidadosa, escribió. La única persona en la que Deirdre confiaba lo suficiente como para guardar las pruebas en su gabinete. La única persona de la que nadie sospechaba. La que podía entrar y salir de esa habitación sin llave ni llamar. Rodeó la última línea 3 veces. La asistente de la señorita Everleigh. Mañana, pensó la señorita Marple, la máscara final se deslizaría. Y la verdad, oculta durante mucho tiempo bajo la decencia, la financiación y el orgullo, tendría que salir a la luz, parpadeando. El domingo amaneció con una extraña quietud sobre Charnley Mead.
como si incluso los pájaros hubieran interrumpido sus cantos matutinos. El pueblo esperaba, aunque nadie sabía con certeza qué. En los salones y tras los setos, la gente susurraba sobre la investigación, sobre el rostro pálido de Verity Kla, sobre la ausencia del señor Radnor de la iglesia y sobre la tenue sombra que había sobrevolado la escuela como una nube que se negaba a moverse. Pero la señorita Marple sabía exactamente qué esperaba. Después del desayuno, un desayuno tranquilo con tostadas y un huevo pasado por agua, dejó sus notas sobre la mesa del salón por última vez. Ya no necesitaba las listas ni las líneas garabateadas de sospecha. La imagen se había formado. El motivo estaba claro. Y ahora, solo faltaba una cosa, la confirmación. A las 10:30, se puso el sombrero, el del lazo azul pálido, y se dirigió por el callejón hacia la escuela. Pasó junto a la tienda de comestibles, donde la pizarra de la señora Farnsworth anunciaba ciruelas 2x1, y junto al escaparate de la sastrería, donde nadie había cambiado la exposición desde el domingo de Pentecostés. Saludó con la cabeza a la esposa del vicario, que llevaba una cesta de begonias y parecía inusualmente distraída. Las puertas de la escuela estaban cerradas, pero no con llave. Era el domingo del Señor, y no había sesiones formales programadas. Sin embargo, la señorita Marple notó algo curioso al acercarse a la entrada del personal: el leve roce de suelas recién limpiadas sobre el camino de losas. Alguien más había entrado antes que ella. Dentro, el pasillo resonaba débilmente con el silencio propio de las instituciones vacías, en parte reverente, en parte suspicaz. Se dirigió sin prisa hacia el aula de música, escenario de tanto drama invisible. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, sentada en el pequeño escritorio que una vez perteneció a la señorita Everley, estaba una joven con el pelo del color de la arena caliente y los dedos firmemente agarrados a una pluma estilográfica. La señorita Elsie Larkin, la asistente de la señorita Everley. Se giró bruscamente al oír la entrada de la señorita Marple, con el rostro enrojecido. «Oh, señorita Marple, no esperaba, no», dijo la señorita Marple con suavidad. «Creía que no lo haría». Elsie se levantó, tartamudeando. Solo necesitaba recuperar, todavía quedaban algunas cosas de la señorita Everley y la señorita Marple bajó la mirada hacia el escritorio, donde una pila de archivos escolares estaba ordenadamente ordenada. Uno de ellos estaba marcado como correspondencia de donantes, 1952 presente. Encima había una nota doblada, sin firmar, pero con la letra de Deirdre. La señorita Marple se acercó. «¿Recuerda, señorita Larkin?», dijo en voz baja. «¿Cuándo fue usted quien trajo el botiquín de primeros auxilios el día del picnic? Usted fue la primera que corrió al seto, antes de que llegara el alguacil. Fue usted quien cerró el mueble de música después de que el conserje lo dejara sin llave. Usted quien sabía dónde guardaba Deirdre sus archivos. Yo era su asistente. Sí, y usted era su confidente. Ella confiaba en usted». A él sí le tembló el labio. Ella necesitaba a alguien. Nadie la quería. En realidad no. Pero era brillante. Y dijo que yo tenía cabeza para el orden. Confió en usted. No era su intención. Al principio no. Pero hablaba cuando estaba enojada. Y estaba furiosa por la donación. Dijo que era una tapadera para ejercer influencia, algo corrupto. Iba a exponerlo en la próxima reunión de la Junta. La señorita Marple asintió. ¿Y sabías lo que eso significaba para ella? Las manos de Elsie se apretaron. Le advertí que no lo hiciera. Le rogué que esperara. Pero quería humillarlos. A Radnor, a Harrow, a todos los que no la habían respetado. Dijo que la escuela se lo agradecería. La señorita Marple dio un paso adelante, su voz ahora más baja. Pero también habría arruinado a otros. Otros que eran inocentes. Incluyéndote a ti. La mirada de Elsie se alzó de golpe. Te mencionó en el mismo aliento que la donación. Dijo que la habías ayudado a desenterrarla. Pero lo que no entendía, continuó la señorita Marple, era que mientras ella tenía la vista puesta en la Junta, tú tenías algo mucho más frágil en juego. Tu propio futuro. La confianza que habías construido silenciosamente, tu posición, tu sustento. Si el escándalo estallara, te habría arrastrado con él. No, dijo Elsie bruscamente, llevándose una mano a la boca. Sí, dijo la señorita Marple. No lo planeaste. Pero cuando la viste pasar detrás del seto, y te diste cuenta de a quien estaba a punto de enfrentarse, la seguiste. Le suplicaste una última vez. No quiso escuchar, susurró Elsie. Se rió. Dijo que yo no importaba. Que podía hacerlo todo ella misma. Le dio la espalda. Elsie asintió.
y yo no quise lastimarla. Solo quise detenerla. Pero se cayó. El golpe fue el borde del banco de picnic, susurró Elsie. La empujé. No fuerte. Perdió el equilibrio. Había una raíz. Se golpeó la cabeza. No se movió. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No sabía qué hacer. Así que grité. Corey. Pensé que pensarían que era la señorita Cla. Y lo hicieron. Durante un largo momento, la habitación quedó en silencio. Entonces la señorita Marple se acercó al escritorio, tomó con cuidado la carta y la dobló en su bolso. ¿Sabes lo que hay que hacer ahora? Elsie asintió lentamente, temblando por el peso de la confesión. La señorita Marple la acompañó por el pasillo, con la mano apoyada suavemente en el hombro de la joven. Afuera, el primer tañido de la campana del mediodía resonó en el campanario de la iglesia. El pueblo, como siempre, escuchaba. Esa tarde, el inspector Draycott llegó a Charnley Mead. Para entonces, Elsie se había entregado, guiada por la presencia constante de la señorita Marple. La confesión fue grabada. Sin forcejeo, sin protestas, solo pena. Al anochecer, la noticia se había extendido. La muerte de la señorita Everleigh no había sido un asesinato calculado, sino de miedo y pánico. El resultado de una ambición desenfrenada, un orgullo insultado y un único momento trágico en el que el silencio parecía más seguro que la verdad. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, con su labor de punto en el regazo intacta. Las estrellas sobre el pueblo parpadeaban con su habitual leve indiferencia, y la luz de la farola, a través del verde, zumbaba débilmente contra el cristal. Pensó en Deirdre Everleigh, quizá no con amabilidad, pero sí con compasión. Había sido aguda, orgullosa y, en última instancia, ciega a la fragilidad de la persona más cercana a ella. La señorita Marple dio un sorbo a su té y murmuró, sin dirigirse a nadie en particular: no siempre son los poderosos quienes dan el golpe final. A veces, son aquellos que simplemente están hartos de ser invisibles. Y con eso, tomó sus agujas una vez más y regresó a su labor de punto. En Charnley Mead, la vida se reanudó. Pero no cambió. El lunes siguiente a la silenciosa confesión de Elsie Larkin llegó con una cortesía silenciosa a Charnley Mead. El pueblo, a su manera, se recuperaba, no solo de la tragedia, sino del lento desenlace de la ilusión. Los susurros ahora tenían un tono diferente, ya no cargados de acusaciones, sino impregnados de algo más cercano a la incredulidad, y para algunos, incluso al arrepentimiento. La idea de que la asistente, la mansa y obediente Elsie, hubiera sido la causa de todo dejó a muchos aldeanos desconcertados. Para quienes se habían pasado la vida interpretando el carácter a través de la postura y la cortesía, la idea de que semejante crimen pudiera surgir del miedo y la presión silenciosa resultaba de alguna manera más inquietante que si hubiera surgido de la fría malicia. Y, sin embargo, la señorita Marple siempre lo había sabido. La presión hacía que la porcelana más delicada se quebrara. En The Elms, el pequeño salón estaba una vez más lleno de flores. En su mayoría tulipanes fuera de temporada de la esposa del vicario, una cesta de peras de la madre de Mally Simmons y una nota de la señorita Grey escrita con una caligrafía inusualmente florida. Jane, gracias. Eso es todo. Simplemente gracias. La señorita Marple dobló la nota y la deslizó entre las páginas de un volumen de Troyope antes de retomar su ritual vespertino. Junto a la ventana había una bandeja con bollos recién hechos y una taza de vino Assam. Lo único que faltaba era compañía. Pero no por mucho tiempo. A las 4:30 en punto, la puerta principal se abrió con un crujido y se oyeron unos suaves pasos acercándose. Momentos después, Verity Cla apareció en la puerta, con un paraguas plegado en una mano y un modesto ramo de flores en la otra. «Espero no molestar», dijo, con la voz más suave que en días. «Para nada, querida. Esperaba que vinieras». Se sentaron junto a la ventana, la luz del atardecer danzando tenuemente contra la porcelana. «Te debo mi tranquilidad», dijo Verity en voz baja. «Y quizás incluso mi trabajo. De no haber sido por ti», la señorita Marple descartó el pensamiento con un gesto. «Tan tirious. La verdad siempre estuvo ahí. Solo había que mirarla desde el ángulo adecuado». Verity es sencillo. Aún así, todos creyeron rápidamente que era yo. Incluso yo empecé a preguntarme qué podrían encontrar en mi contra si alguien indagaba con suficiente ahínco. «Es cruel», dijo la señorita Marple, sirviendo el té, «que te hagan dudar de ti misma simplemente porque a otros les resulta más fácil que admitir que se equivocaron.
Hubo un largo y agradable silencio. De esos que solo son posibles después de que pasa la tormenta. ¿Crees que ella quiso hacerlo?, preguntó Verity finalmente. Él sí. Quiero decir. No, dijo la señorita Marple. Creo que solo tenía la intención de detener a la señorita Everleigh, tal vez asustarla. Pero el miedo es algo extraño, señorita Cla. Hace que incluso las manos gentiles fueran torpes. Verity bajó su mirada. No fue fácil trabajar con Deirdre. Le gustaba el poder. Pero nunca imaginé, jugó el juego porque pensaba que debería jugarse. Quizás demasiado bien. Se vio a sí misma como protectora de la vieja manera. Pero el mundo ha cambiado. Verity le dio una sonrisa débil. ¿Crees que la Junta aún considerará mi propuesta? Prefiero que deban hacerlo. Si solo para demostrar que han aprendido algo de todo esto. La señorita Marple llegó a un cajón lateral y recuperó un archivo delgado. Es posible que lo encuentres útil. Verity lo abrió y miró. La propuesta, el original. Deirdre había dejado sus propias notas escritas a mano en los márgenes. Algunos de ellos bastante mordaces, me temo. Pero perspicaz. Vio tus fortalezas, incluso si no podía admitirlo en voz alta. Verity giró una página, su garganta. Ella dijo que mi sección sobre integración interdisciplinaria era molesto. Eso es un gran elogio de ella. De hecho, la señorita Marple sonrió. A veces, los cumplidos más honestos vienen vestidos con desdén. Tomaron el té a medida que las sombras crecían mucho. La conversación serpentea en territorio más ligero. Libros, tormentas de lluvia y un aprecio compartido por los zapatos sensatos. Más tarde, cuando Verity se fue, giró en la puerta. Has hecho algo muy raro, señorita Marple. Has resuelto un crimen e hiciste que una aldea piense por qué sucedió. Ese es un tipo diferente de justicia. La señorita Marple asintió, su sonrisa gentil. No siempre debemos conformarnos con respuestas, querida. A veces, también debemos buscar comprensión. Después de que ella se había ido, la señorita Marple se paró en la ventana por un largo momento, observando a Verity desaparecer en el carril. Esa noche, Hugh Radnor también hizo una visita, no a la casa de Miss Marple, sino a la vicaría. Permaneció adentro durante más de una hora, y cuando emergió, su rostro estaba pálido, los labios apretados. Más tarde se dijo que había presentado su renuncia a la junta escolar, con efecto inmediato. El señor Harrow también retrocedió en silencio de cualquier futuro asuntos escolares. El pueblo aceptó esto como si siempre se hubiera esperado. Los titulares en el periódico local Tragedia en Grammar School resolvieron. El cierre ofreció en los términos más no imaginativos. Pero el cierre, la señorita Marple, nunca se trataba de titulares. Se trataba de si la gente aprendía algo de lo que se había revelado. En los días que siguieron, Charnley Mead comenzó a corregir. Las chicas volvieron a sus lecciones. Miss Gray presentó un instructor de música temporal, y Molly Simmons fue vista practicando con un vigor inusual. Apareció un aviso anunciando planes para un estudio de factibilidad de ala científica. Y en el jardín de los olmos, las rosas florecieron tarde, pero más abundantemente de lo que nadie esperaba. Una tarde, mientras podaba un tallo particularmente terco, la señorita Marple se detuvo y sonrió débilmente. Porque los misterios, pensó, no son tan diferentes de los jardines. Ambos crecen en silencio. Ambos esconden espinas detrás de la belleza. Y ambos, si se dejan desatendidos, tienen una forma de enredarse en problemas. Pero con suficiente paciencia y el par de manos correctas, la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz. Fue casi una quincena después del picnic de la maestra de estudiantes, cuando los últimos hilos del asunto finalmente estaban atados, sin temente, sin florecer o espectáculo, tal como Charnley Mead prefería. La investigación concluyó con un veredicto de homicidio involuntario, muerte por desventura en el calor de la angustia emocional, como lo expresó el forense. Elsie Larkin, aunque no está acusada formalmente de asesinato, sería eliminada de su puesto y recomendada para tratamiento psicológico. Salió del pueblo en un automóvil negro temprano una mañana, llevando solo un caso y el pesado peso de un futuro incierto. Su partida fue presenciada solo por el jefe de correos y un gato dormido en el alféizar de la ventana. La señorita Marple, aunque no tenía ganas de gracias público, recibió una carta de la oficina del jefe de policía agradeciéndole su ayuda. Fue redactado en lenguaje seco y procesal, pero la línea final. Sus observaciones han demostrado ser más útiles en la tranquila administración de justicia. La complacieron más de lo que admitió. La escuela de gramática volvió lentamente a sus ritmos.
Las chicas mayores volvieron a las lecciones con una solemnidad que permaneció durante semanas, especialmente aquellas que habían adorado a la señorita Everley o la temían, a menudo ambas a la vez. Algunos lloraron en silencio durante los ensayos del coro. La mayoría nunca habló del seto, ni el día en que el grito había detenido su canción. Verity Cla fue retenida en la escuela, no sin resistencia, sino con un voto de confianza tranquilo de la señorita Gray, y sorprendentemente, una carta de recomendación CEO firmada por 2 exmiembros de la Junta que alguna vez se habían opuesto a su propuesta. Se le otorgó permiso para revisar y volver a enviar el plan para el ala científica, y su comportamiento se suavizó con cada día que pasa. La señorita Marple tomó té con ella una vez más, debajo del toldo en la casa de T. Greenfinch. Compartieron tartas de natillas y no hablaron sobre el crimen, sino de los libros y las niñas, y el arte tranquilo de mantener el curso cuando otros intentan desviarse. He llegado a creer, dijo Verity gentilmente. Ese miedo está en el corazón de la mayor crueldad. La señorita Marple sonrió, tocando una cuchara contra su platillo. Sí, querida. Miedo y la sensación de ser invisible. Tantos problemas comienzan cuando una persona comienza a creer que nadie se da cuenta de si se eleva o cae. Y verde. La señorita Marple hizo una pausa. Se veía a sí misma como la guardián de los estándares. Quería ser admirada, sí, pero más que eso, quería ser indispensable ZZ. Esa es una carga difícil de llevar en un mundo cambiante. La aldea avanzó como siempre lo había hecho. Lentamente. Patiently. Con 100 pequeños gestos que señalaban la curación, la reanudación del círculo de tejido de W, la reapertura de la rotación de flores de la iglesia, la plantación de crisantemos cerca de la oficina de la directora. Incluso el señor Radnor, que había desaparecido brevemente de la escena, regresó un domingo para sentarse en silencio en la parte posterior de la iglesia. Nadie le habló, pero nadie lo rechazó tampoco. Para la señorita Marple, había una cierta satisfacción después, no una alegría. Exactamente, ya que ningún asesinato realmente terminó con alegría, sino una sensación de equilibrio restaurado. Como si una imagen torcida se hubiera establecido finalmente en la pared. Se sentó en su salón esa noche, un delgado chal sobre sus rodillas, tejiendo lentamente con hilo verde fino. Afuera, el anochecer rodó como un aliento, se mantuvo demasiado tiempo y luego liberado. Un golpe en la puerta rompió la quietud. Era la señorita P.Y.M., agarrando una canasta de mantequilla y usaba sus brogues más sensatos. Supongo que esto es lo que llamamos cierre, dijo, colocando la lata sobre la mesa. Aunque se siente más como una puerta vieja cerrada sin un pestillo. A menudo es así, dijo la señorita Marple, vertiendo el té. El final de una cosa rara vez es el comienzo limpio de otro. Todavía no puedo creerlo, confesó la señorita P.Y.M. Él sí de todas las personas. Estaba tan callada, tan leal. La señorita Marple asintió. La lealtad es una virtud peligrosa, Edith. Si señala la dirección equivocada, puede hacer que una persona haga cosas terribles. Especialmente cuando cree que protegerá a algo precioso. La señorita P.Y.M. estaba callada en un momento. Luego tomó un sorbo de té y dijo, aún así, supongo que es mejor que dejar que alguien más se apague. Al menos salió la verdad al final. La señorita Marple miró hacia la ventana. La verdad tiene una forma de emerger. Incluso si tiene que empujar a través de un suelo grueso, como una semilla que nadie recuerda plantar. Compartieron té hasta que el sol se había puesto completamente, y los grillos comenzaron a sintonizar su canción nocturna. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sola en su jardín trasero. Miró por encima de la tierra oscura, donde recientemente había plantado una hilera de olvidadas. Sus cabezas azules comenzaban a mirar, simplemente débilmente. Y pensó en Deirdre Everley, no con cariño, sino con una especie de comprensión. Ella había sido brillante, fallada, y muy sola en su torre de orgullo. Ella había ejercido el conocimiento como poder y subestimó el corazón humano. La señorita Marple susurró en la noche, no una oración, sino un reflejo. Descansa, ahora. El acertijo ha sido resuelto. Y con eso, regresó adentro, cerró la puerta suavemente y deja que el silencio de Charnley Mead la lleve a la paz. Porque en un pueblo como este, la vida siempre volvió a la quietud. Pero la señorita Marple sabía mejor que nadie que en la quietud, los secretos a menudo se agitaban nuevamente.